Bueno, primero les quería preguntar qué vieron la última clase. Disculpe, ¿Qué vieron la última clase? llegamos hasta sí, el capítulo 6 y vimos las reglas de los circuitos secuenciales sincrónicos y parte del proceso con Ya. Misara, hasta los pasos, pero no llegamos hasta el paso 5, o sea, no vimos el paso 5, Ah, que es la ya, selección de flip-flop. ya. A ver. Antes de eso, ¿tienen alguna pregunta, duda, algo que no entendieron, algún ejercicio que les mandó, que hizo, que no entendieron? De algún otro tema pasado, pues. No tienen ninguna pregunta, nada. Ah, yo no sé si podríamos hacer ejercicios. Es que no. ¿Ayer hubo ayuda, tía? ¿O no? No sé, es Ayer que no me recuerdo. conecté, pero una persona se conectó y se desconectó por la misma. Chuta. No, yo sí no pude estar ayer. Y el miércoles, en cambio, no estuve en la clase. Todavía no he visto el video. Entonces, me hubiese gustado ver unos ejercicios ahorita como para ver cómo funcionan los circuitos secuenciales. No que no tengo ejercicios. De los circuitos secuenciales. De eso quieres ejercicios. Sí. Ya, entonces vamos a repasar rapidito el paso a paso y ahí ponemos un ejercicio así como los que están aquí. Ya. A ver. Este ya es el último capítulo, el capítulo 6 de circuitos secuenciales sincrónicos. Eh, Como ya les había explicado, creo que en el capítulo anterior, eh, habían dos tipos de circuitos secuenciales. Las dos máquinas, las máquinas secuenciales sincrónicas y las asincrónicas. Ya. Eh, Eh, la diferencia entre la sincrónica y la no asincrónica es que las sincrónicas llevan una señal de reloj y en base a esa señal de reloj van que, a, a realizar sus distintas operaciones, ¿ya? Que es la señal del clock, que normalmente en los bloques se lo representa aquí con este triangulito, como pueden ver. Hace un momento. Ya. A ver. Ah, ese aquí ya vendría a ser lo que sería un diagrama de bloques de una máquina de estados finitos. ¿Qué es de estados finitos? Es que, por ejemplo, las máquinas normalmente, como son secuenciales, yo una vez les expliqué en un ejemplo así, como que si tuviéramos una escalera, ¿no? Y, por ejemplo, este es mi escalón inicial y si pasa algo, voy acá. Si pasa lo otro, voy acá. Y así sucesivamente, ¿no? Así más o menos para ilustrar. Ya, así básicamente funciona una máquina secuencial. Ya. Y la máquina secuencial sincrónica es que cada de estos pasos va como que a preguntar por la señal de reloj y si este tiene un flanco positivo o negativo, dependiendo de con qué trabaje la máquina, este va a dar este paso. ¿Ya? Va a saltar de estado en estado. Cada uno de estos peldaños van a ser nuestros estados. ¿Ya? Siempre vamos a iniciar en un estado inicial y vamos a poder ir a un estado o a otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo por ejemplo tengo una máquina que me cuenta, ahorita me invento, tengo una máquina que me dice una máquina que le ingresa moneda de 5 centavos y que si te ingresa otra moneda que no sea de 5 centavos, te manda un mensaje de error. Eh, y si insertas una moneda de 5 centavos, te manda un mensaje de OK. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro estado inicial, que es este de aquí. Y vamos a tener dos.
dos otros posibles estados. También tenemos, para esto tenemos un sensor que va a dar 1 si es de 5 centavos y va a dar 0 si no es de, si es diferente a 5 centavos la moneda, ¿no? Entonces, ese aquí se puede dividir así, si es 1 y si es 0, y aquí va a ser el siguiente estado. En este caso, si era 1, va a dar una señal de OK, y aquí, en el caso que sea 0, una señal de bad, de error, de cualquier cosa, indicando que no es una señal, una moneda de 5 centavos. Y así sucesivamente, dependiendo si quieres que haga otra cosa esta máquina verificadora de 5 centavos, así sucesivamente. Por ejemplo, allá aquí regreso sí o sí, y aquí regreso sí o sí. Ya, ya vamos a ver que cuando solo tiene, así sea 1 o 0, las señales de entrada, eh, y que vayan siempre a un solo lugar, se lo puede poner aquí como donker. ¿Ya? Normalmente siempre en los estados, a ver, eh, la nomenclatura de estos diagramas eh, son así más o menos como les mencioné, solo que aquí solo está puesta la entrada, ¿ya? Entonces, también nosotros necesitamos saber las salidas. Para esto vamos a hacer lo mismo, pero por ejemplo aquí es 1 y aquí le voy a poner eso aquí lo voy a hacer más grande acá porque ya no me entre. 1 slash y la salida, hay dos salidas, ¿no? Tenemos la salida OK y la salida bad. En este caso la salida OK va a ser 1 y en el otro caso la salida bad va a ser 0. Entonces toda esta nomenclatura de aquí va a ir acá. Y así mismo para bad, en cambio en bad sería aquí 0, 0, 1. Esto de aquí, acá, ¿no? Aquí en cambio sería don't care, porque no importa. Perdón, aquí sería don't care 0, 0, porque no importa la señal del sensor, que es la señal de entrada, igual siempre va a ir a mi estado inicial y no se va a encender ya ninguna salida. Así más o menos son los diagramas. Siempre los diagramas se los tiene que establecer la nomenclatura de la que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, para la nomenclatura de este diagrama, por ejemplo, decimos que X es mi entrada, que es la señal del sensor, la que me indica si es de 5 centavos o no, y las salidas después de ¿cómo se llama? Un slash. Las salidas que en este caso son OK, bad. Entonces, los valores que yo ponga, por ejemplo, 1 slash 0, 0, van a corresponder este de aquí a X, este de aquí a OK y este de aquí a BAT. ¿Ya? Por eso siempre tienen que como que establecer el orden en el que van a poner los, los códigos estos. ¿Ya? Aquí para las máquinas secuenciales sincrónicas hay dos tipos. Uno que son modelo Mili, que es el aquí, y el otro es el modelo Moore. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos modelos? Es que básicamente el Mili depende de las entradas, o sea, el decodificador de salida depende de las entradas y del estado y de los estados, mientras que el modelo Moore solo depende de los estados. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante unos ejemplos. Aquí están lo que les había mencionado, que el modelo Moore no depende de las entradas y el modelo Mili sí. Eh, Ya, este es un diagrama de bloque de lo que vendría a ser un modelo Mili, como podemos ver. Déjame hacer un poco más fino este, ya. Como podemos ver, el decodificador de salida, que es el que tenemos aquí, depende tanto de las entradas, que son esta de aquí, y la del estado siguiente, creo que es el de aquí, ¿no? Entonces, a este bloque de decodificador de salidas le va a entrar los próximos estados y las entradas. En cambio, en el modelo Moore, vamos a ver que esta línea de aquí va a desaparecer, ¿no? Y de ahí es exactamente igual. Perdón, este es el estado
el, ¿cómo se les decía? XN y este XN más 1. Bueno, este es N y este de acá es N más 1. Ya. Eh, Recordar que siempre tenemos un decodificador de estado siguiente, que aquí va a estar mi N y acá va a estar mi N más 1 y mediante este flip-flop mi N más 1 va a ser mi estado siguiente, va a ser mi estado actual, porque ya estamos como que en otro peldaño que yo les había mencionado. Entonces ya mi N más 1 ahora viene a ser el N para el siguiente estado, ¿no? Y este va a ser N más 1 y este va a ser N y este va a ser N más 1 y así sucesivamente, ¿no? Ya, como les había mencionado, para el modelo Moore simplemente no tiene esta retroalimentación con las entradas, el decodificador de salida. De ahí el otro sí es exactamente igual. Aquí están los diagramas de estado, que es lo que les estaba explicando anteriormente. Los estados se los representan con este circulito y ¿esto cómo se llama? Estas flechas son como que las posibles transiciones que tienen de entre estados. Como les había mencionado, ese si el sensor era 1 es porque si era de 5 centavos y si era 0 era porque no era de 5 centavos. Y entre estado y estado siempre va a haber como que una señal del reloj. Ya, recuerden que los estados son como que los peldaños de una escalera. Para yo saltar a este de aquí, necesito que haya un flanco positivo de reloj, ¿no? Cada vez que hay estos flancos positivos de reloj, eh, mi, ¿cómo se llama? Mi máquina secuencial sincrónica realiza una operación de acuerdo a las entradas que tiene. Eh, Déjenme hacer un poquito más grande. Este de aquí es un FSM que es similar a un ASM. Este es otro tipo de representación. Eh, por ejemplo, este de aquí, los estados se los representa como rectángulos y dentro de los estados van a estar las salidas. Van a haber rombos o estos hexágonos, que son como las entradas. Y por ejemplo, si la entrada es 1 o si la entrada es 0, hace tal cosa. ¿Ya? Estas salidas que están aquí en los rectángulos, el rectángulo es un estado como tal, y las salidas que están dentro de los rectángulos son salidas Moore. Y las que están en los círculos, estas de aquí no son estados, pero sí es una salida, y es una salida como que dice condicional, que es porque dependen de esta entrada de aquí. Y estas son las salidas mili. ¿Ya? Este es un diagrama SM. Eso creo que para digitales 1 no ven muy poco, pero ya en digitales 2 ahí ya van a ver más. Ahorita solo vamos a trabajar con diagramas de estado, que son los circulitos que les mencionaba. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta? No, por el momento Este, no. o sea, era sobre las gráficas, pero no sé si eso toman en los exámenes o... Claro, o sea, tienen que hacer el diagrama, te dan un problema como el que yo les puse, si tengo una máquina verificadora de 5 centavos y que tiene un sensor tal y tiene dos salidas y ustedes tienen que hacer el diagrama de estados para esa máquina que ustedes tienen, ustedes tienen que ver para dónde van, si regresan, si se van para otro lado y así. Y tienen Ah, que ya, estar ya. correctamente como que las entradas y las salidas puestas y todo eso. Normalmente aquí adentro se le pone A, B, C, D, así. Ah, ya, ya. Y otra pregunta, el gráfico de la izquierda es equivalente al de la derecha, pero expresado de forma Es, diferente. o sea,
no es equivalente, porque no son como que aquí no, ¿cómo les explico? O sea, sí son equivalentes, pero son como que otra notación, otra forma de representarlos. Aquí, por ejemplo, hay estos cuadros de... Normalmente yo siempre lo he conocido como un rombo. Aquí los ponen como un hexágono. Pero estos son los cuadros como que donde van siempre las entradas. Aquí, en cambio, las entradas se ve reflejado como que aquí. Las salidas, en cambio, acá. Y aquí el nombre del estado. Por lo general, en los diagramas de estado, la salida MUR no hay. Solo se pone el nombre del estado, generalmente, dependiendo de lo que le pida. Pero sí son como que equivalentes. Tienen algunas diferencias, pero o sea, en ambos se puede representar lo mismo. ¿Alguna otra pregunta o algo que no haya quedado claro? ¿No hay ninguna pregunta? A ver, aquí está un ejemplo de de los dos diagramas, ¿no? Tenemos aquí un diagrama de estado. Ya. Tenemos aquí un diagrama de estados. Este es el estado S0. Aquí en este caso sí se activa una salida Y1. Eh, Aquí está... A ver, las entradas son A y B parece y las salidas son... A ver, las entradas son A y B y las salidas son Y0 y Y1, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya estamos en el estado 0. ¿Qué pasa si se cumple una equivalencia de A por B? Entonces pasa al estado S2. Si cumple un estado de equivalencia de A por B negado, va al S1. O si está A negado, vuelve al mismo estado. Faltan otro tipo de combinaciones, pero por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé, B negado? Eh, En teoría, como no está escrito aquí, no pasaría nada y es como que también estuviese yéndose al mismo estado. ¿Ve? También tenemos acá, esta de aquí es una salida tipo MUR, porque no depende de las entradas. O sea, esta salida se va a activar cada que esté en S0, pero en cambio esta salida de acá ya es una salida tipo mili, que solo se activa cuando ocurre esto. ¿Ya? Cuando hay AND B. Es decir, que A sea 1 y que B sea 1, ¿no? Eh, ¿Qué más? Aquí en cambio, esto es lo que normalmente pasa, que en cada estado no se activa ninguna salida. Acá sí se activa, este es MUR, y así básicamente es el diagrama de estados. Acá, este aquí es mucho más, como que, mucho mejor explicado. Tenemos nuestro estado S0, tenemos lo que se activa dentro de S0, que en este caso es Y1. Tenemos aquí el condicional, que son las entradas siempre. Entonces, si mi A1 es falso, es decir, es 0, que es aquí lo que tienen anegado, regresa a ese 0, que es lo que está aquí, representado con esta flecha. Voy a borrar. Ya. Si A1 es 1, porque son dos posibles posibilidades, dos posibles, ¿cómo se llaman? Condiciones. ¿Ya? Si A1 es 1, en cambio también tiene que preguntar si B, o sea, ¿qué pasa con B? Si B es 0, hace esto de acá, que es el caso de aquí, que es esto de aquí, todo esto de aquí. Entonces, si A es 1 y B es 0, entonces se va a S1, que es el cuadro de acá, y se enciende la salida Y1, que es lo que tenemos aquí. Entonces, de a partir de aquí,
podemos preguntar por A1 nuevamente. Si A1 es verdadero, va a S0, que es lo que tenemos aquí cuando esto es A. Y cuando A1 es 0, regresa al mismo estado, que es este de aquí, que regresa al mismo estado, que es esto de acá, que regresa aquí. ¿Ya? Y así mismo para acá. Este que en cambio pueden ver que no es un rectángulo, no es un estado como tal. Este de aquí solo tiene 3 estados. Este y este. El de aquí no cuenta como estado. Esto simplemente es una salida condicional, una salida tipo mili, que es la de acá. Que se activa siempre y cuando A sea 1 y B sea 1. Solo en ese caso se activa. Y solo se activa por un instante de tiempo. Ya, eso también es otra diferencia muy importante. Por ejemplo, si ustedes van a un diagrama de tiempo, eh, ¿cómo le- esta es su señal del clock. Y por ejemplo, tienen, bueno, es que va a ser difícil. A, B, tienen, por ejemplo, en el primer flanco, que es este de aquí, A y B toman valores de 1, entonces aquí, en este de aquí, este es mi este de Y0, aquí va a ser, ¿cómo se llama? Mi, mi salida de Y0, en este caso solo ocurre en este instante de tiempo. En cambio, las salidas tipo Moore, estas de aquí siempre están encendidas en el estado en el que estén. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que pasa del estado S0 al S2. ¿Ya? En el S0, esto de aquí se mantiene encendido. ¿Ya? En el estado de acá no se mantiene nada encendido. Eh, pero en la transición de que va de S0 a S2, se enciende esta salida Y0 por solo un instante de tiempo. Por ejemplo, si aquí hubiésemos tenido, no sé, Y1 también encendido, vamos a tener que Y1, en este caso, se va a encender por un mayor tiempo, o sea, el tiempo en el que la máquina esté en S2. ¿Ya? Normalmente sí es más tiempo, a veces sí son como que un flanco de reloj, pero igual. Por lo general, esa también es una gran diferencia entre las salidas tipo 1000 y las salidas tipo Moore. ¿Alguna pregunta? ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, a ver, hagamos este ejercicio de aquí. ¿Ya? Vamos a ver. Hagámoslo aquí nomás. A ver, vamos a leer lo que dice el ejemplo. Dice, la máquina tiene una entrada de control X y el reloj CLK. Además genera dos salidas, A y B. En cada flanco consecutivo del reloj, en el código A y B cambia desde 00 a 01, a 010, a 011 y retorna, dependiendo de la señal de control. Si X es igual a 0, no cambia de estado. Si Y mantiene el código A y B en la salida. Si X1 cambia de estado, si X igual a 1 cambia de estado y mantiene el código A y B en la salida, solo durante la transición y luego cambia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes harían el diagrama de estados? El de los circulitos. Primer paso, tienen que
establecer cuáles son las entradas y las salidas. Ya, ¿cuáles son las entradas? Tenemos que X es la entrada y las salidas son A, B. ¿Ya? ¿Qué más? Definir los estados. Ya. Tenemos un estado inicial. A ver, ¿cuántos estados tenemos según lo que dice desde aquí hasta acá? ¿Tres? No. Cuatro, considerando lo inicial. No. Ya, 4 va. es secuencial inicial. Ya, entonces tenemos uno, 2, 3 y 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo hacemos lo de la flechita esta que vamos a llamarle A, B, C y D? ¿Ya? En el estado inicial, ¿qué tenemos? Que las salidas son cero, ¿no? Está recién iniciada la máquina. ¿Cómo cambia de 0, 0 a 0, 1? ¿Qué necesito yo para pasar del estado A al estado B? Este de aquí es, por ejemplo, la Que salida. cambie el flanco del reloj. El X cambie de 0 a 1. Ya. Sí, que el X cambie de 0 a 1. Lo del flanco del reloj, en estos diagramas, cada flanco es esta flecha que nosotros tenemos aquí. Por eso no se la representa aquí, por ejemplo, también no le pongo aquí CLK, sino que este CLK es cada de estas flechas. Si hay una de estas flechas es porque hay un- que es, un flanco de reloj, ¿ya? Desde aquí obviamos, y como bien dijo el compañero, que este de aquí tiene que ser, ¿qué tiene que ser? Que aquí sea uno, dijo él. Ya. Entonces, ¿cómo pongo, qué pongo aquí entonces? 1 raya comenzó con 0, 0. Ya, pero aquí voy de A a B. Si cambia a 1, entonces obtengo Sería 0, esto. 1. Sí, Ajá, inicialmente 0, 0, ¿sabes? En el principio. ajá, ya está bien. Por ejemplo, aquí podríamos decir que para el otro caso, para que aquí es 0 y aquí Todo es 0. 0, 0. Sí, sí. Ya. Entonces ya estamos en el estado B. ¿Y qué hacemos ahora? Si otra vez X es igual a 1, cambia ¿A qué cambia? A uno de a cero. 1, 0. Ya, muy bien. ¿Qué más me Y si falta? está en 0, vuelve, o sea, repite. Y está en 0, 0, 1. A ver, no cambia de estado y mantiene el ya. Ya. Y acá, para C. Ahí es 1, 1, 1. Y así, ¿qué pongo? 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ya. Y para D, ¿qué dice al final? Dice de a Y 10 a retorna. 11 y retorno. Ya. Entonces se conecta otra vez. Ya. ¿Y qué valor pongo aquí? Cuando esté 1, ¿qué pongo aquí? 0, 0, ¿no? 0, 0, ¿ya? Y acá, 0, 1, 1. 0, 1, 1, ya, muy bien. Sí, eso es básicamente los diagramas de estado. Como pueden ver, sí, o sea, no son tan difíciles de hacer, solo tienen que ver bien el texto, de acuerdo al texto, lo que dice, ir viendo, ya, ir viendo que cuando cambie de estado,
o sea, tienen que ver la entrada, que la entrada es las entradas son las condicionales que te indican si cambia o no de estado o qué hace dependiendo de las entradas y nada más. A él, cuando les dice, por ejemplo, esto de que la salida solo es durante la transición, es porque son de tipo mili, que son como decimos acá. Si le dijera, por ejemplo, que la salida se mantiene durante el estado, tendrían que escribir, por ejemplo, no sé, les digo, por ejemplo, aquí que A es igual a 1, ¿ya? Dentro del estado. Este tipo de salida ya es una salida tipo muro, que es que durante en ese tiempo esté en este estado, la salida va a ser la que se indica aquí, ¿ya? De ahí nada más. Esa es la solución. A ver. Ok. Algo diferente. Dice, en cada flanco consecutivo del reloj, el código en A y B cambia desde 0. Cambia desde 0 a 0,1 en cada flanco Creo de que reloj. el error está en el hecho de que dice que se mantiene durante la transición, es decir, en el cambio, en la flechita. Deja ver, dice, si X cambia si X es igual a 1, cambia de estado, ¿ya? Y mantiene el código ahí, ven la salida. Que mantenga la anterior. Yo pensaba que solo durante la salida y luego cambia. O sea, yo entendía por mantener el código ahí ven la salida, que son las salidas. Es que una vez que esté acá, o sea, como dice, solo durante la transición, es durante esta transición que el código se mantenga, pero no dice y luego cambia. Si X0 no cambia de estado y mantiene el código, ahí ven la salida. A ver, porque aquí simplemente es como que este de aquí, vamos a ponerlo con otro color. Este de aquí ya no es 0,1, este no es, este de aquí viene a ser 0,1, y este aquí viene a ser 10 y este aquí viene a ser 11. Y así mismo con los de acá. 0,0, 0,1, 10 y nada más. A ver, no, estos de aquí sí están bien. 0,1. Eso es lo que no se explica muy bien, porque dice aquí que se mantiene el código ahí en la salida cuando x es igual a 0, no cambia de estado, que es esto de aquí. Y dice que si x es igual a 1, se mantiene el código durante solo la transición y luego cambia. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, entonces, a ver, primero les dice que si x es igual a 0, no cambia de estado y mantiene como que las salidas A y B iguales, ¿no? Vamos a rayar. En este caso, en el primero, las salidas son 0, 0. Entonces, si es 0, se mantienen iguales, ¿no? Que es la de acá. Eh, y acá, por ejemplo, en el estado B, asimismo,
es- este estado es como que las salidas aquí fueran 0, 0, acá 0, 1, acá 10, acá 11, ¿no? Entonces aquí dice que si x es igual a 1, se mantiene el código A y B en la salida solo durante la transición. O sea que este código de aquí se mantiene solo durante la transición, solo en la flecha, ¿no? Y que de ahí luego cambia. Una vez que llega al estado, cambia a 0, 1 porque ya como que se queda aquí ciclado hasta que haya algún otro cambio, ¿no? Entonces, eso es. Aquí, como dice el texto, se mantiene el código A y B en la salida solo durante la transición y luego cambia. Es como si ustedes tengan aquí la salida 0, 0 en este estado, como si fueran salidas tipo Moore, ¿ya? Esta aquí fuera 0, 1, entonces les dice que se mantiene el código A y B en la salida, que es esto de aquí, se mantiene hasta que ocurre la transición y luego cambia, ¿no? Entonces, ¿cuándo cambia? Cuando ya llega al siguiente estado. El siguiente estado, ¿qué va a hacer? Van a ser las salidas 0, 1, ¿ya? Hay que prestar mucha atención a lo que dice bien el texto, porque como pueden observar, no, si entienden algo diferente, cambia totalmente el diagrama de estados. ¿Ya? Y ahí sí queda como está acá abajo. Vamos a borrar esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y hay más ejemplos más abajo. Vamos a hacer. Ya, este de aquí es un detector de unos. A ver si está la solución. Ah, ya, sí está acá. A ver, este es el texto que dice, se tiene una entrada IN de datos, dentro de los cuales se detectará la secuencia de 1, 1, 1. La salida SEC se encenderá solo si detecta la secuencia de 3 unos por cada 3 datos que reciba la entrada, de lo contrario permanecerá apagada. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo ustedes realizarían este de aquí. Primero, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? Bueno, Para en no Solo caso decir había sería. una entrada y una salida. Ajá. Bueno, IN sería un bus de 3 datos. como de 3 datos. Claro, porque in es. Ah, no, o sea, pensé que era, o sea, los 3 unos de. No, o sea, Como. aquí es Se que, por refiere a que ejemplo, son consecutivos. Viene un uno uno, y luego otro un uno. flanco, o sea, con el primer flanco coge un 1. Después viene Ah, otro ya. flanco, Debería haber otro uno. ajá. O sea, Ah, ya, si ya, IN ya. sigue en 1, pues claro. Si IN Claro. sigue en uno de estos flancos cambia, los 3 datos, por ejemplo, serían 1, 1, 0, que en el tercero cambia. Oh, Ya, ya. Ahí sí entiendo. ya, entonces tenemos simplemente IN y tenemos SEC, ¿no? A ver, dibujar. Aquí está. Tenemos nuestro estado inicial, nuestro estado A, vamos a llamarle. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pasa si IN es 1? ¿Y qué pasa si IN es 0? Si n es 1, pues pasa al siguiente estado. Ya. Y si in es 0, o sea, 0, 0, vuelve. Entonces aquí tendríamos 0, 0 y aquí 1, 0, ¿no? Este es el estado B. Entonces, ¿qué pasa si... Ya, estamos en el estado B. Sí. ¿Qué pasa si IN es 0? Se vuelve. Regresaría. No. Claro, Vuelve a, regresaría A porque porque, debe ser claro, consecutivo el esto es 1. como que si aquí yo tenga 1, 0, ya no me importa el siguiente valor, como no sé que no, este de aquí no es 1, ya no me sirve esta secuencia, tengo que empezar a contar a partir del siguiente, ¿no? Entonces yo vuelvo a aquí 0, 0, ¿ya?
acá. Va a otro estado, a C, ¿no? Aquí sería 1, 0. ¿Qué pasa en C? Ya tengo un 1, 1. ¿Qué pasa si es 0? Regresa también a. Ya regresa 0, 0. ¿Y qué pasa si es 1? Sí, a. No te escuché, Si disculpa. es 1-0. O sea, No si es sería si 1-1. Allá 1-1, sería porque ya uno completó uno. ya completó la secuencia de 3 números Claro. Ya, ¿y a dónde va? Ah, al inicio. Ah, ajá. Sí. ya. Entonces me dicen que es así y aquí 1, 1, ¿no? Porque aquí ya tienen los tres unos y ya, entonces activa la salida secuencia, ¿no? Vamos a ver. Pueden ver. Eh, de A a B es cuando es 1, 0. Si A es 0, se queda en el mismo estado. Ya estando en B, si B es 1, pasa a C, que es lo de acá. Si B es 0, regresa a A, que es lo que tenemos acá. Y ya estando en C, si C es 0, perdón, si la entrada es 0, regresa A, que es lo que tenemos acá. Y si IN es 1, que aquí le faltó rayar, regresa A también, pero ya con la salida activada. A ver, ahora vamos a revisar los estados equivalentes o redundantes. Ya, pero para esto creo que se necesitaba hacer la tabla así ya. A ver, espérense que la rueda de esta no sirve. Ya, en los diagramas ASM, por ejemplo, hay estados que son como que redundantes, por así decirlo, que se pueden evitar sin que como que el funcionamiento de la máquina secuencial sincrónica cambie, ¿ya? Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer para observar si tenemos estados redundantes o no? Tenemos que hacer una tabla como la de acá, con valores de los próximos estados, eh, las entradas y las salidas. ¿Cómo se llama? A cada estado le vamos a asignar también el nombre del estado, que vamos a ver qué es eso después. Y estas son los flip-flops, si no, pero este creo que no se usaba mucho. Se concentran nomás en las primeras cuatro. ¿Ya? Eh, Dice bla 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 bla. Ya. Ah, ya, ya. Ya. A ver. Ya, supongamos que aquí, eh, para la simplificación de estados, ustedes tienen que ver en la tabla que las entradas, tanto como las entradas y las salidas, sean iguales y que los próximos estados también sean iguales. Es decir, que si aquí yo tengo, por ejemplo, un D, que en este caso sería 1, 1 aquí, las entradas así serían iguales, por ejemplo, aquí así, A. Esto es 0, 0, 0, 0, ¿no? Entonces, si yo tengo este estado D, también en mi máquina secuencial, si yo observo estos valores de aquí, yo los tengo exactamente acá. ¿Ya? Entonces yo puedo obviar escribir este estado. Entonces yo este estado lo simplifico y solo me quedo con D. Pueden quedarse con o pueden quedarse con D o pueden quedarse con C. ¿Ya? Pero tienen que reducir este estado. En este caso, estos dos, o sea, uno es redundante. ¿Ya? Es que cuando ustedes hagan los diagramas van a ver que muchas veces les van a quedar así. Les van a quedar estados que tienen las mismas entradas, tienen las mismas salidas encendidas y van a los mismos estados, ¿no? Entonces esos estados de ahí, siempre cuando ustedes hagan esta tabla,
tienen que estar atentos a ver si no se pueden reducir. ¿Ya? Para el siguiente paso es el cambio. Este aquí sí es un poquito complicado, la asignación de códigos. Esto de aquí depende del número de variables de estado. Esta n de aquí, por ejemplo, en este caso de acá, ¿cuántos estados habían? Habían 3 estados, ¿no? Entonces tengo que buscar un valor de n para, para que cumpla esta condición, que el número de estados sea menor a 2 a la n, 2, menor o igual a 2 a la n. Entonces, este de aquí me cumple con que, uy, me estoy rayando. Con que yo aquí tenga 2, ¿no? Porque esto de aquí es 4 y 3 es menor o igual que 4, sí. ¿No? Pero por ejemplo, si aquí hubiese tenido 5 estados, necesitaría, esta n variables ya no sería 2, sino sería 3, ¿no? Entonces yo tendría A, B y C. Y tendría así 0, 0, 0, es mi primer estado A. Tendría 0, 0, 1, mi estado B, así sucesivamente los 8, ¿no? En este caso, si serían 8, solo usaría 5, los otros simplemente se quedan sin escribir. Y armamos una tabla como la que estaba anteriormente, esta de aquí, ¿no? Y ahí podremos ver si son redundantes o no. Ya. Eh, para ustedes, por ejemplo, nosotros cuando estábamos haciendo esto del del detector de 1, creo que era, ¿no? Eran 3 estados, ¿no? El detector de 1. Entonces este aquí le podemos llamar 0, 0, 0, 1 y 1, 0. ¿Ya? Eh, yo puedo asignarle así como yo quiera estos valores de aquí, ¿no? Estos son tres estados, necesito mínimo 2 variables, que son estas dos de aquí, A y B, y B, ¿no? Tengo estas de aquí. Yo les puedo asignar arbitrariamente, como dice aquí, pero hay eso ahí después, cuando ya hagan las tablas, les va a generar un problema porque después tienen que ver que entre cada estado se cumpla algo que se llama la distancia unitaria, que ya vamos a ver que sí es que está explicado aquí. Ahí sí está. Que es básicamente que entre o sea, entre los estados que están conectados, tienen que tener una distancia unitaria. ¿Ya? ¿Saben lo que es una distancia unitaria? Hola. ¿Me escuchen? Estado unitario, una diferencia de un bit entre un estado, distancia unitaria, quiero decir. Sí, sí, se podría decir que sí, que es como que cuando cambia un solo bit, ¿ya? Pero eso también, por ejemplo, en este caso que son bastantes variables, también se los puede ver las distancias unitarias. Si ustedes hacen un mapa de Carnot, ya, si ustedes hacen un mapa de Carnot, por ejemplo, o también estas tablas que son, por ejemplo, aquí yo tengo A, B y acá C, aquí tengo 0, 1, aquí tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. O aquí 1, 1 y aquí 1, 0. Ya. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, mi estado A, mi estado B, mi estado C, mi estado D, mi estado A, B, C, D, F, G, H. ¿Ya? Entonces, la distancia unitaria es, por ejemplo, este de aquí tiene distancia unitaria con este y con este. Y así. ¿Ya?
Si yo quiero que este de aquí tenga distancia unitaria, tengo este y con esto también tiene distancia unitaria. ¿Ya? Así. Es como que se muevan un solo... está mal decir como que se cambie un solo bit, pero que pueden ver, por ejemplo, aquí dice, todos los estados que tienen el mismo próximo estado, que en este caso es A, todos estos, el estado B, C y D y E tienen el mismo estado próximo para una cierta condición de entrada, se les debe asignar un código de distancia unitaria. Por ejemplo, B es unitario con C, D es unitario con E, así sucesivamente. Aquí, en este caso, yo puse así nomás al azar los estados, pero por ejemplo, aquí ya me presentaría un error porque, no sé, porque D tiene distancia unitaria con E. ¿Ya? Así sucesivamente. A ver, vamos a otra regla. La otra regla creo que es al revés. Ahí está. Dice a todos los... Ah, ya. Que a todos los que parten de un mismo estado se les asigna también una distancia unitaria entre ellos, que es similar al que vimos acá, pero al revés, ¿no? Dice regla 3, todos los estados que tengan salidas iguales para las mismas condiciones de entrada, se les debe reasignar códigos de distancia unitaria. Esta regla solo se aplica independiente y adicionalmente las reglas... Ya. Dice en el ejemplo, usamos la regla 2, bla, bla, bla. Ah, ya. Aquí dice que todos los estados que tengan salidas iguales para las mismas entradas, también se les debe asignar como que una distancia unitaria. ¿Ya? Esta es la distancia unitaria. mm, Cuando ustedes normalmente están haciendo, normalmente, o sea, cuando, si ustedes ven en estos ejercicios, pues ustedes tienen aquí A, B, C, bueno, aquí pongámosle E, ¿ya? Y después, no sé, aquí va a C y aquí va a D, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo que ir asignándole, ¿cómo se llaman? Los números de los estados, ¿no? Entonces, como en este caso son 5, ya no me sirven solo dos números, sino tres números necesito. Entonces, este aquí yo le puedo poner 000, este aquí le puedo poner 001, este aquí 010, y este aquí, por ejemplo, no sé, 011 y el acá 0100. Ya. Cuando no se cumple la distancia unitaria, por ejemplo, cuando están haciendo el diagrama de estado y están asignando como que el código del estado, y de A a B, yo aquí pongo, no sé, 111 y aquí pongo 01, 001 y aquí yo pongo así valores súper no secuenciales. Ahí normalmente sí van a haber errores cuando ustedes hagan que después se les pide para decodificadores de salida y etcétera. Entonces ahí sí pueden haber ciertos errores. Normalmente tampoco es que ocurren siempre, pero siempre es como que ya una vez que ustedes tienen sus estados, o sea, tienen como que las bolitas y las flechas correspondientes, asignarle valores, por ejemplo, si ustedes hagan siempre esta tablita de aquí, que si ustedes solo tienen, en este caso, ustedes tienen tres, ¿no? Yo les hice esta tablita A, B, C, así, 01, 00, 01, 11 y 10, ¿no? O también puede hacerlo con un mapa de Carnot, también se lo puede ver. Ya. Entonces ustedes dicen, cuando todos son ceros, vamos a asignar el estado A, que es el de aquí, ¿no? Cuando es 0 esto, este de aquí, yo no sé, este aquí le asigno B, este aquí C, este aquí D, este aquí E, este aquí F, este aquí G y H. ¿Ya? Así se sigue una secuencia como que
la secuencia numérica y la secuencia alfabética, tal y como está. Ya. A, B, C, D, F, G, H, sí, está bien. Esta normalmente es la que se utiliza, ¿ya? Esto si ustedes, por ejemplo, tuvieran así una cadena súper larga de diagramas de estado, no les va como que a dar problemas que utilicen esta secuencia de así tal como está A, B, C, D, E, F, G, H, ¿ya? Todos ahí cumplen instancia unitaria. Es más ocurre cuando hay muchas bifurcaciones. Por ejemplo, que si aquí también hay otra bifurcación, un estado H y este estado vaya al estado C. Ahí sí ya se vuelve un poco más complicado de ver las distancias unitarias. Eh, Les recomiendo normalmente que una vez que ya tienen su diagrama de estados, no le asignen pueden asignarle las letritas, ¿ya? Hacen esta tablita dependiendo de cuántas variables de estado necesiten y van viendo que se cumplen, por ejemplo, ya, yo quiero que mi estado inicial sea A, que es 000, entonces yo aquí le pongo A. Pero este debe cumplir una distancia unitaria con el siguiente, con B. Entonces, ¿cuáles cumplen las distancias unitarias con A? B y C, ya, entonces yo le puedo poner B, está bien. Pero B tiene que a su vez ser con este de acá. Entonces, ¿yo cuál le puedo poner este de acá? No le puedo poner H, le voy a poner, no sé, D, que sí cumple aquí distancia unitaria. Y D a su vez con C, en efecto, si tiene distancia unitaria, entonces ya está bien, está bien. Ahora veamos entre B y E, no cumple. Entonces ahí ustedes en vez de poner aquí B, no sé, aquí le ponían C y acá B, porque C en cambio me permite con G. Entonces a acá yo le puedo llamar G. Y así sucesivamente ustedes van viendo. Por ejemplo, y este D, así no sé, con H y así. ¿Ya? Esa es una forma un poco visual de verla si no quieren como que seguir las reglas. Porque sí es un poco tedioso, ¿no? A ver, aquí por ejemplo dice que A y C tienen distancia unitaria. O sea, este ejemplo era, este aquí creo que era de B pasa a C. Ah, ya. Este era creo que el del contador de la secuencia de los tres unos, ¿no? Porque si les digo, vamos aquí rapidito, teníamos A, este aquí, tenía aquí mismo 0, 0, aquí 1, 0, aquí 0, 0, acá también 0, 0, 1, 0 y acá 1, 1, ¿no? Entonces, de C, ¿cuáles son las posibles como que próximos estados? Tenemos aquí este de aquí y este de acá. ¿En cuál van los dos? Van a A, ¿ya? Entonces, así mismo vemos para B. De B puede ir a C y puede ir a A, ¿no? Entonces, este de aquí puede ir a A y puede ir a C y así mismo A para dónde puede ir, para A mismo y para B, ¿no? Entonces A y B. Entonces este de aquí tienen que tener distancias unitarias que sí cumplen, por ejemplo, si nosotros hacíamos 0, 0, 0, 1 y 1, 0, porque si nosotros vamos más arribita a la tabla al mapa de Carnot, también podemos ver que sí cumplen la distancia unitaria entre A y C y entre A y B, ¿no? Y eso sería básicamente lo que tienen que ir viendo con respecto a las distancias unitarias. Si no hacen las distancias unitarias, a veces no es que siempre que no es que no hagan esas distancias unitarias, todo el problema les puede salir mal, o a veces ustedes inconscientemente ya hacen ¿cómo se llama? Que, que cumplan ya con la distancia unitaria, porque es difícil hacer que no cumplen, solo cuando les digo, cuando tienen muchas bifurcaciones los diagramas de estado, ahí sí es un poquito más complicado. A veces igualmente no se puede cumplir todas las distancias unitarias. Ya van a ver después, por ejemplo, en un ejemplo que ustedes tengan y quieran aplicar distancia unitaria.
Hay veces que no se puede, por más que se quiera, a menos que uses una variable más, pero no, no sería como que ya muy trabajar con otra, por ejemplo, ay, no estoy riendo, otra variable más para tener como que más posibles combinaciones y que haya distancia unitaria. ¿Yo? Mi recomendación es que hagan siempre esa tablita así, por ejemplo, A, B, C, pongan las posibles valores de C y A y B, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Ya que si ustedes como que hacen aquí el recuadro también tienen lo que es un mapa de Carnot, ya, que es exactamente igual. Entonces les decía, pueden hacer esta tablita, pueden hacer un mapa de Carnot que a la larga vienen a hacer lo mismo, pero depende cómo ustedes lo quieran hacer o visualizar mejor, ya. Y ahí ustedes van asignando estados allá. Yo quiero que este sea mi estado A, y que este mi B, este que sea mi C, este D, así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Que me escuchen? Sí, escuchamos. ¿No tienen ninguna pregunta? Porque yo la primera vez que me enseñaron eso, yo no entendía. Esto de las distancias unitarias. O sea, lo que entiendo es como que la distancia unitaria siempre se tiene que cumplir. Y si no, tenemos que acomodar el problema de tal manera de que se cumpla o Ah, algo por el estilo. es más en la asignación de estados. ¿Ya? Ah, ya. Ajá, por ejemplo, ustedes ya tienen las bolitas, tienen que esta va para acá, esta bolita tiene otras dos bolitas para acá, y ambas regresan a la inicial, y ya. Ustedes ya tienen cómo funciona aquí con los numeritos y todo, pero ustedes tienen que también asignarles cuál es este estado, cuál es este otro. Normalmente se asignan con letras minúsculas, A, B, o sea, aquí yo lo estoy poniendo así, A, B, C y D, ¿ya? En este caso creo que sí cumplían distancias unitarias, pero ya, ustedes tienen que hacer la tablita así como les expliqué, o un mapa de Carnot. Yo así aprendí. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y ahí ir viendo, por ejemplo, ya, yo quiero que el primer estado sea A, ¿no? Entonces, que A cumple una distancia unitaria con B, ahí ya yo digo que este es B. Y que C también sea distancia unitaria, allá, entonces pongo C. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí no se podría porque, por ejemplo, C y D van a ver cómo les explico. Eh, C y D tendrían que ser como que tener su distancia unitaria entre sí y con B. Entonces, también, o sea, si yo aquí le pongo D, no, o sea, el valor de D, que sería 0,10, no cumpliría con B. Tendría que ponerla acá, este de aquí, que sería 1,0,1, porque si recuerdan, como les había explicado, esto también es un mapa de Carnot, y el mapa de Carnot, como por ejemplo ustedes querían agrupar, si yo tenía un 1 aquí y un 1 acá, yo podía, o tenía así, yo podía agrupar estos de aquí, porque el mapa de Carnot es como que si estuviesen todos, esta parte de aquí estuviese pegada también con esta parte de acá, ¿no? Y así también pueden ir agrupando con, por ejemplo, este con este y este con este, así. Aquí, no sé, F, G, H, ¿ya? Ahí está los que no utilizan, eso los pueden dejar en blanco.
Y así. A ver, ahora vamos con el siguiente paso, que es ya seleccionar, como ustedes recuerdan, tenemos decodificador de próximos estados y flip-flop y un decodificador de salida. Decodificador de estado siguiente, flip-flops y decodificador de salida. Entonces tenemos que ver cuál es el flip-flop que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Para esto vamos a partir de la tabla de excitación y vamos a... dice, sabemos el número de variables a y b, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ya, 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 ya. Por ejemplo, aquí cogieron el JK porque este es el caso del, ¿cómo se llama? Del identificador de secuencias 111. Y en ese caso solo tienen dos estados. Entonces aquí, como saben que el número de variables de estados A y B, ellos van a usar como que una, o sea, para cada entrada de flip-flop van a usar que sea, por ejemplo, que J sea A y que B sea K. Así. Porque estas son las variables de próximos estados que les llegan al flip-flop que está aquí adentro. Entonces pueden decidir por un JK o un SR para que las variables de estado sean como que ahí mismo. Pueden también, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser las mismas, como les explico, las mismas dimensión. Por ejemplo, puede también ser un flip-flop D, pero ahí en cambio cambiaría algo en el decodificador de próximos estados para que solo tenga una variable que leer. ¿Ya? Tendrían que ser ahí otros juegos. Este de aquí tendría que cambiar un poco. O así mismo, si hay tres variables de estado y los flip-flops que conocen solo tienen hasta dos entradas. También pueden hacer algo. Normalmente se coge, para los que son de 2 se coge el JK. Para los que son de uno se coge el D. O también se coge el SR para los de 2. Y ahí ustedes van viendo. Y se dibujan los mapas de estados, le codifica. Ah, ya. Esto de aquí tienen que hacerle una tabla parecida a la de acá. Esta tabla de aquí, está aquí, sí es muy importante. Pueden ver aquí, ustedes tienen los flip-flop JK para A y para B. Eh, y su tabla de excitación creo que es la que está aquí, ¿no? A ver. Sí, creo que es eso. La tabla de excitación cuando A va a 0 don't care. 0 don't care, sí, es la tabla de excitación la que se pone aquí en esta tabla. En la tabla de aquí. Eh, Dice, entonces vamos a construir los mapas de decodificador de próximos estados, de decodificador de salida, bla, bla, bla. Las entradas y las variables de estado presente. Primero ubicamos la celda correspondiente. Analizamos la transición para cada variable de estado, hacia el próximo estado, allá. Eso se hace con esta tabla. Esta es la que le digo que trabajen bastante. Por ejemplo, aquí en este caso tengo estados presentes. Aquí también tengo 0, 0. Aquí también tengo 0, 1. Aquí también 1, 0, ¿no? Entonces, si estoy en A, en el primer caso, paso a A mismo, que es 0, 0. Entonces, yo voy a mi flip-flop. ¿Y qué pasa cuando estoy en 0 y mi siguiente estado es 0? J es 0 y mi K es don't care. Entonces, voy ahí de nuevo a esto. Veo aquí en efecto.
J es 0 y mi siguiente es don't care. Y así sucesivamente para los demás casos. Eh, ¿Qué más? Este aquí es para el primer bit, o sea, para este de aquí, ¿no? Estos dos de aquí. Para este, porque yo estoy comparando este con este. Ya, por ejemplo, en este caso, si este con este también viene a ser lo mismo, 0 don't care. Pero ya en el siguiente caso, que comparo 0, es enrollar. Que comparo 0 con este 0, sigue siendo 0 don't care. Pero ya en este caso comparo 0 con 1. Y si yo voy a mi tabla, yo tengo aquí que si mi, ay, ¿cómo le dicen? Bueno, le voy a poner n más 1, que si aquí es 0, 0, aquí 0, 1. Entonces aquí mi JK, en este caso es 0 don't care y aquí es 1 don't care. Entonces como mi estado Bn es 0 y el siguiente es 1, que es lo que tengo aquí en esta condición, JK toma estos valores que son exactamente los valores de acá y así sucesivamente para los demás casos, ¿no? Una vez que tienen esto de aquí ya resuelto, ustedes pueden hacer los mapas de Carnot con las entradas y con los estados, ¿cómo se dice? Con los estados presentes para sacar esto, las funciones de JA y JB e implementarlas, tal como hacíamos cuando nosotros queríamos, ¿se acuerdan si cuando nosotros queríamos, teníamos un flip-flop y queríamos convertirlo a otro? Hacíamos eso de las tablas, sacábamos los valores de las salidas del flip-flop de uno para que sean las entradas del otro y así. Entonces, aquí hacen esto para cada, por ejemplo, para JA, para JB, para acá y para KB, ¿no? Y para la salida, obviamente. Estas de aquí son para mis siguientes estados y este aquí es para mi decodificador de salidas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener en este aquí? Es mi decode, para mi decode de próximos estados. Entonces, ¿qué va a tener aquí? Que va a ser igual a JA, va a ser a BN y IN. O sea, este no es de estados actuales, este es la entrada que se llama IN, ¿no? Este aquí va a ser JA, que va a ir a un flip-flop JK y mi KA va a ser igual a 1, que es lo que tenemos acá, que yo lo puedo conectar aquí a más BCC. Y para mi variable FF, para JB tengo a negado IN. Entonces tengo aquí a negado IN aquí para JB y para KB también más BCC. Y aquí ya tengo mi salida. Y para el decodificador de salidas, entonces decodificador de salidas, voy a tener que simplemente es AN y que va a tener mi salida sec y listo. Que es más o menos lo que ustedes ven aquí. Aquí está también la señal del clock. Las salidas son los próximos estados. Y que son A y B. Este de aquí recuerden que era para A y este aquí para B. ¿Qué más? Allá. A ver, déjenme borrar. Eraser. Uy, ya. A ver. Esta parte de aquí es lo que nosotros tenemos acá, que ya es nuestro decodificador de salida. Como pueden observar, le llega a IN, que es esta línea de aquí, y le llega a N. Este aquí es BN
Y BN, ¿para dónde sirve? Sirve para acá, que es como ustedes ven, esta, que va así. Entonces, este de aquí vendría a ser su decodificador de próximos estados y este de aquí su decodificador de salidas. Y aquí están los flip-flops, que son la memoria de las máquinas secuenciales sincrónicas. Si recuerdan, es decodificador de próximos estados a un blanco de flip-flops y este es a un decode de salida. Y ya. Y recuerden que por ejemplo, los modelos Mili, estas son las entradas, ¿no? Aquí leían las entradas. El decodificador de salida depende de las entradas, en el caso que sea Mili. Si es MUR, no depende de las entradas, solo de los próximos estados. Bueno, del estado actual, ya en este caso acá, los próximos estados. ¿Ya? ¿Qué más? Dice seguir el siguiente diagrama de estados. Analicemos qué hace. Tenemos una entrada A, una salida F. Este también es muy común verlos en los diagramas de estados. Siempre hay un reset n, que es como que un botón que te resetea toda la máquina. ¿Qué es lo que te resetea toda la máquina? Que te regrese al punto inicial, ¿no? Entonces apenas aplasta esto, pum, tú directamente vas a A. ¿Ya? Entonces estamos en A. Si A es 1, o sea, la entrada, pasa a B. Si B, si la entrada A es en cambio 0, pasa a C. Y si A es 1, regresa a A, que es lo que está acá. Y si ya analizamos A y B, ahora falta C. Si C es 0, regresa a B. Y si A es 1, regresa a A. ¿Ya? Eso es más o menos lo que hace este diagrama de estados. A ver, aquí hay otro ejercicio. Dice, diseño una máquina secuencial sincrónica que realiza el muestreo de una señal digital de 3 muestras. La máquina contabiliza cuántos unos se han obtenido. Luego, si el número de unos es impar, ya. A ver, dice. Ya, si el número de unos es impar, ya. A ver, ¿cómo ustedes harían este ejercicio de aquí, su diagrama de estado? Si entendieron. ¿Cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas primero? Mi entrada es dato y mi salida es impar. Sí. ¿Ya? Entonces yo parto en un estado inicial. ¿Qué pasa si es 1 y qué pasa si es 0? Este de aquí, lo que aquí entiendo por 3 muestras es que, a ver, dice la máquina contabiliza cuántos unos se han obtenido. Ya. Les viene una como que secuencia de 3 números, ¿no? Y esta secuencia puede tener, por ejemplo, es esta, ¿ya? Y en este caso, el número de unos es par, por lo que la señal impar no se encendería. Si fuese así, ahí sí sería impar y sí se encendería. ¿Ya? O si fuesen todos unos. Ya. Por lo menos yo trabajaría primero con un lado, o sea, con una situación en la que fuera primero, en este caso, par, para no confundir. Ya, a ver. ¿Cómo hacemos entonces? Ya, entonces, primero, en el caso, o sea, en el primer A, sería obviamente el valor inicial. Un lado, una flecha que iría a otro estado, que sería Ya.
a un estado que sería primero el 0, 0, Ya. que este caso sería de no fueron 1. Y luego, inicialmente se dividiría en 2. Y luego el 1, 0. Ya es como el estado inicial. Y Cuando el luego, primer número es 1 y cuando el primer número es así. 0. No, no. Hay como que luego se van dividiendo porque tienen que irse dividiendo para qué casos existen. Entonces no están unidos. O sea, ya. Por Ya. la parte izquierda, por la parte izquierda, Ya. Aquí. ya. Yo creo que se dividiría en 2 casos. Cuando luego Ya. sería 0 y cuando sería 1. Ya. A ver, vamos. Le voy a asignar letras al azar. Ahorita no tiene nada que ver con la distancia unitaria. Por si acaso, ya, para no perder. Entonces, tú me dices que primero quieres ver si el primer número que llega. A ver, ¿cómo me dijiste que querías? Ahí primero comienza con, puede ser 1, 0, 1, 0, ¿ya? ya. Luego ahí se divide en 0, 0 y en 1, 0. Como. Ya, ya, aquí 0, 0, 0 y raya aquí 0, sí, 1, 0, ahí, ¿ya? Y de ya. aquí, Entonces, si se tiene, a ver, sería 1, 2, a ver. Luego ahí se dividiría en cada uno en otro, en dos en más. otro, sí, que ¿Ya? sería el 1, 0 y El 0, sería 0 y el. A ver, y el no, pues aquí ya no 1 sería. y 1, 0 porque es par. Ujú. Sería 0, 1 Ajá. y el otro es 1, 0 0, 1 y el y el otro es otro 1, 0. 1, 0, ¿ya? ¿Y este de aquí a dónde van? Ya, esta es la salida impar. Esta volvería al principio. ¿Y la otra dónde regresaría? Yo creo que las todas volverían al principio, ya que se comprobó que es impar la secuencia. O sea, si se toma que solo se lee así de 3 en 3, sí, volvería a. Porque no sé bien si haya, por ejemplo, yo puedo tomar estas dos de aquí y una de acá de esta secuencia. Y ahí sería diferente, pero vamos a asumir que es así, ¿no? Que se lee 3 y si en esas 3 ahí como que analiza y da su veredicto, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, y para el otro lado, Ya, aquí el otro lado sería sería 0, 0, 0, ¿no? 0. Sí, Aquí también tendría dos estados. Vamos a poner A, B, C, D, E, F, G. ¿Ya? sí. A ver, Se ¿qué replica tendría lo aquí? mismo, 0, 0 0, y 1, 0 0. y 1, 0. ¿Ya? Ya, pero ahora en este caso cuando va en F sería, 0, 0. Así está bien, ¿no? Porque todos son 0, los sí, tres son 0. todos son 0. Y ¿Ya? de otro lado cuando sería 1, 0, 1. O sea, sí, sí, se replica lo de antes. 1, 1. Ya, sí. ¿Ya? El Y otro lado sería 0, 1 y 1, 0. 0, 1, ya está bien. 1, 0, sí. Porque ahí tenemos 2, 0. Aquí tenemos 1. Un 0, un 1, perdón. Ajá, ya. Y todos van a. Ya. Así pienso que sería. Sí, sí, está bien. Ya, pero aquí vamos a ver que, si mal no recuerdo, aquí hay estados redundantes. Uy, faltó para E también, creo. Aquí sería 1, 1. Si aquí es 1, aquí también es 1, 1. Y si aquí es 0, es 0, 0, ¿no? Ya. Vamos a ver más o menos cómo sería. Que es como está aquí. 0, 0. Aquí está seguida la misma secuencia que pusimos así nomás. Sería 0, 0. A ver. Ya, está al revés aquí.
esta rama de acá es la rama que está acá. ¿Ya? Entonces es 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, que es el de acá. Che, madre. Espérame un momentito. A ver, ya. A ver, sigamos verificando. Bla, 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 bla. 0, 1, 1, 0. Bla, 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 bla. Ya, está bien. Solo que aquí, esto de aquí lo tienen en el otro lado, como nosotros tenemos. ¿Ya? Pero está bien. Ya pusimos nuestro formato, o sea, lo de dato impar. Ahí hicimos el diagrama de estado, como hicimos aquí. Muy bien. Ya, ahora viene la simplificación de estados. ¿Cómo vamos a hacer esta tabla? A ver, ¿ustedes se acuerdan qué iba en esa tablita? Iban los estados presentes, las entradas, las salidas y los próximos estados. También iban las tablas características del flip-flop que se utilizan, pero para este caso no se requieren, ¿ya? Obviando lo de la distancia unitaria, ¿cuál es mi primer estado? O sea, así tal como están escritos aquí las letras. Supongamos que cumplen con distancia unitaria entre todos. ¿Cómo yo creo esta tablita? Ah, ¿Cuál es mi estado inicial es A? Yo a A le voy a asignar un valor 0, 0, así secuencialmente 0, 1, 1, 0, 1. Ay, perdón, aquí es 0, 0, 0, aquí es 0, 0, 1, aquí es 0, 10, aquí es 0, 11, aquí es 100, aquí A, B, C, D, E, F, 101 y aquí 110, ¿ya? Entonces mi primer estado es mi estado A, que tiene el valor de 0, 0, 0. Las entradas para, o sea, las posibles combinaciones para mi entrada son solo una, que es dato. Entonces yo lo voy a tener 2, 0, 1. Mi salida así mismo va a ser impar, que ya también vamos va a a ver. ser 0, 1. Eso lo vemos acá, ¿ya? Mi próximo estado, o sea, si aquí yo estoy en A y tengo mi entrada 0, ¿cuál va a ser mi próximo estado? Eh, pero, a ver, el 0, pero eso no es una secuencia de 3. ¿Cómo? A ver, o sea, yo te estoy preguntando, yo estoy en mi estado A, ¿qué pasa cuando mi entrada dato es 0? No es impar. Ya, pero ¿a qué estado voy? ¿Cuál es mi próximo estado? Este de aquí es P, es próximos estados, EP es estados presentes, por si acaso. A ver, si yo estoy en A y mi valor de dato es 0, yo voy a C, ¿ya? Entonces aquí yo escribo C y también escribo su valor, que es este, ¿no? Si mi, ¿cómo se llama? Si mi dato es 1, estoy aquí en A, Ahí, ¿a dónde? ahí, A ahí ver, va a ver. primero si mi, ¿cómo se llama? Si me entrada es 1, ¿cuál es mi salida? 0, ¿no? Entonces aquí yo pongo 0 y si mi, y como mi entrada es 1, yo voy a B.
Entonces B es aquí y B es 0, 0, 1. Ya. Este es para A. Ahora vamos para B, que es 0, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 1. Entonces aquí llenamos. ¿Ya? Si mi entrada es 0, mi salida es 0 y voy a D. Mi salida es 0 y voy a D. Si mi entrada es 1, mi salida es 0 y voy a E. D es 0, 11 y E es 100. ¿Ya? A ver, ahora vamos a C, así mismo. C es 0, 10. Mi entrada son 0, 1. Entonces, ¿cuáles son mis salidas? Para estos dos casos. Cuando estoy en Para C y mi entrada es 0. ahí sería 0, 0. ¿Ya? Y Y para mis próximos sería estados, FG, ¿ya? Y los valores son los que 1, siguen. 0, 1 Y y esto de 1, acá. 1, 0. Entonces aquí también para D. ¿De cuánto es? Es 0, 11. Esto tiene que ser para todas las variables que tengo. A ver, entonces vamos para D. Cuando D es 0, cuando la entrada es 0, en D, ¿qué pasa? Voy a A, ¿no? Ay, perdón, Sí. aquí no es A, Es 1, es 1. aquí es 1. Ahorita las letras no cumplen, o sea, No sé si cumplen o no. sí, Ya, pero o sea, luego ahí se determina, ¿no? Se hace ujú, ahí se puede ver ya, después. A ver, me dijiste que aquí es 1 y acá es 0. 0. ¿Ya? Ambos van a A, ambos van a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Acá, ¿qué tenemos? Estamos en Las dos E son ahora. 0. Las dos son 0, ¿ya? ¿Y a dónde voy? A mismo, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí ya sabemos que todos estos aquí van a A y A es el estado 0, 0, 0, ¿no? Ahora solo queda ver las salidas en F, donde es Es 0, 0 y 0, 1. 1 y acá es, 1, 0 en cambio. a ver, 1, 0. 1, 0. Sí, Ah, ya, ahí ya, está. sí, 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 está bien. 1, 0. Aquí el estado es 100, el estado de F es 101 y el este es 110, ¿no? Entonces aquí nosotros, ¿dónde podemos observar? O sea, ¿cómo vemos cuál estado aquí es redundante? ¿Cuál ustedes creen que es redundante? Viendo esto. La G y la D se repiten, son lo mismo. A ver, la G y la D, ¿ya? Esto es de aquí. A ver, déjame marcar con otro color. Tienen ¿Ya? el mismo próximo estado, las mismas entradas y las mismas Exacto. salidas. Tienen las mismas, tienen que ver siempre las entradas, las salidas y los próximos estados. Las entradas son iguales, las salidas son iguales, los próximos estados son iguales. Ya, Ahí estos puede dos acabarse estados, cualquiera de los dos o claro, ahí. se puede reducir cualquiera de los dos, pero tienes que dejar uno. Sí, sí. Ya. Eh, ya, ¿cuál otros estados más ustedes creen que se pueda obviar? Yo creo que ninguno más. Ya. Sí, sí, ninguno En más. E tal vez se me ocurre porque Es que aquí cualquiera de había las dos un... Es 0, salidas, 0. ajá, mm, es 0-0. Y a ver, regresa. ¿E con quién? No, pues era 0, 1. Claro, es que aquí Está estaba bien. 0, 0, porque creo que se confundieron con este de acá, pero es el de acá. Sí, o ¿Ya? sea, sí estaba bien como estaba. O sea, aquí Ahí estaba sí. puesto un 0. Sí. Ahorita Ajá, es 1. pero es 1, sí. Ahí la E, la F. Ya, la LF. Entonces aquí vamos a cambiar con otro color. Con el color del ídolo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos estados, o sea, dos posibles estados que podemos simplificar. ¿Ya? Podemos simplificar la F y la G. ¿Ya? Entonces ya como vemos esto, tenemos que reorganizar
nuestro diagrama de estado, ¿no? Me cambié el color. Entonces, ¿qué van a hacer cuando estos estados vayan, por ejemplo, cuando vaya a G? En vez de ir a G, no va a ir a G, sino que va a ir a D. Y en vez de ir a F, van a ir a E. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro color. A ver, otro color. A ver, cuando vayan a F, no van a ir a F, sino que van a ir a E. Y que cuando vayan a... ¿Cuál era el otro que se iba a eliminar? A G, ¿no? Que cuando vayan a G, no vaya a ir a G, sino a D, que es este de acá. Entonces, este aquí se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y así quedaría reducido ¿cómo se llama? El diagrama de estado. Vamos a ver. Aquí está que estos dos son equivalentes. O sea que hay dos equivalencias, dos estados redundantes. Se eliminan y queda así con ese cruce que le dibujé. Déjame ver si puedo traerla de nuevo. ¿Ya? Bueno, en este caso es un poco diferente porque asignamos al revés las variables. Pero así mismo queda que de D a E, o sea, D y E van a A, son las únicas que van a A, y que B y C van a D y a E, que es los cruces que tienen aquí. ¿Ya? Cuando ustedes, por ejemplo, ya en este último caso, eh, mm, mm, ya, bueno. Eh, ya, ya. Les iba a decir que, por ejemplo, si este de aquí no fuera 1, si fuese 0, y tuvieran esto de aquí, ustedes pueden hacer una sola línea y decir donker 0. ¿Ya? Porque no importa el valor de la entrada, eh, la salida siempre va a ser 0, pero en este caso no, porque aquí sí era 1, ¿ya? Pero en el caso que ahí pueden obviarse usar esas líneas. En el caso acá utilizó, pero esto creo que está mal, porque aquí eran diferentes, eran como las que están acá, pero no se ven. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya, aquí están las variables ya reducidas, como quedarían. En este caso usa flip-flop D para cada variable de estados. Es más fácil de utilizar porque solo tiene como que una entrada. Podemos usar los JK, los SR, pero ahí ya a gusto del, del que diseñe esto, ¿no? Aquí también cumplen, si ven, eh, lo de las distancias unitarias, dice con la regla 3. A ver, dice, esta es con la regla 2. Estas aquí eran para, a ver, déjenme ver si puedo traer el mapa de nuevo. Ya. Déjame ver si puedo, uy, casi, está muy sucio esto. Una pregunta. Sí, dime. Me confundí en la parte de cuando se asignan los valores de entrada en la tabla. Los valores de entrada, ya, dame un momento, deja borrar un poco de grabados. Se borró el segundo. Ya, aquí también borro. A ver, ¿en qué parte? Aquí tú me dices las entradas. Sí, cuando se puso los in y los out, Ya, ¿qué no entiendes? ¿Cómo? ¿cómo se los van organizando? A ver, lo puedes hacer, o sea, los valores, o sea, tú primero, tú tienes tu diagrama, ¿no? Tú le asignas así estados como que al azar porque
puedes ver la tabla y puedes ir viendo las distancias unitarias, los puedes asignar así nomás, o después ya puedes ver que, como aquí está, que si cumplen la distancia unitaria y si no cumplen los intercambios, y de ahí ya haces tu decodificador de próximos estados, pero bueno, eso ya es después. Entonces tú ya tienes tu diagrama de estados, todo bien chévere. Tú vas a llenar con estas 4 columnas de aquí, ¿ya? Los de estados presentes, las entradas, las salidas y los próximos estados. Esta otra no sirve de mucho para ver estados redundantes, que es lo que quieres ver. Entonces ahí yo no la pongo, porque sería en vano. Eso es más para hacer ya el decodificador de salida, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces, tú pones aquí en esta fila, vas a llenar primero, vas a llenar... Uy, vamos a hacer una línea recta mejor. Tú primero aquí vas a llenar todo esto de aquí con todos tus estados que tengas. Con todos estos estados de aquí, ¿no? Tú llenas eso, te queda bien bonito. Y ya. De aquí, en las entradas, vas a llenar como llenas las entradas normalmente en una tabla. En este caso, como es solo una variable, son solo dos. Pero por ejemplo, si tuvieras in1 e in2, tendrías que poner 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. En vez de 0, 1 nomás, y serían ya 4 líneas. ¿Ya? Y así mismo, ya, eso de ahí llenas así mismo para todos los estados. Hasta ahí tienes la mitad de la tabla. Y eso de ahí se llena como que no es automáticamente, pero, o sea, se llena sin importar tu diagrama de estado, ¿ya? Una vez que ya tienes eso, ahora tú vas a tu diagrama de estado y dices, allá, yo estoy aquí en A. Si mi entrada es 0, que es este caso de acá, ¿qué pasa con mi salida? Es 0, ¿no? Entonces yo aquí escribo 0. ¿Y a dónde voy? A mi próximo estado, que es C. Entonces aquí yo pongo C, 0, 1, 0. ¿Qué pasa si mi entrada es 1? Ah, ya. Si mi entrada es 1, mi salida es 0 y voy a B. Entonces, mi salida es 0 y voy a B. Y B tiene el código 001. Y así sucesivamente para todos los demás. Y ahí tú ves si hay estados redundantes o no. ¿Ya? Ahí está más claro. ¿O todavía no Sí, ahí entiendo? quedó más claro. Es que me había confundido con la parte de la E porque veía que estaba el 00 ahí en el gráfico, pero me di cuenta que era en la F. Sí, sí, también nos confundimos y aquí pusimos también 0. Ya. A ver, entonces les decía que aquí... Ay, déjenme seguir rayando. Aquí ya eh, asignan ya los valores de los, ¿cómo se llaman? De los estados. Ven con la regla de 2, que era el segundo paso, y con la tercera también, que se cumplen las distancias unitarias. Por ejemplo, recuerdan que perdón, de A iban a C y B, entonces estos dos tienen que cumplir distancia unitaria. De B iban creo que a D y a E. Ay, perdón. Y C también iban de a D a E. Entonces D y E también deben cumplir distancia unitaria. Entonces tienen que hacer esas dos como que convalidaciones de que sí cumplen distancia unitaria. Y sí, en efecto, sí cumplen distancia unitaria con los códigos que están aquí. Por ejemplo, D y E sí cumple y B y C también cumple, ¿no? Si ustedes hacen la tablita que les mencionaba, tienen 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. B y C serían B y C. Este es A. D sería 110, sería, este aquí es Donker. D y E. Donker, Donker. Estos estados no se utilizan, entonces los pueden dejar así en blanco. Entonces, D y E en efecto cumplen distancia unitaria y, C, y B y C también. Y también tienen que ver ¿cómo se llama?
los que tienen las mismas condiciones de salida también tienen que cumplir distancia unitaria, es decir, A, B y C. Entonces aquí, por ejemplo, A y B sí cumplen distancia unitaria, pero A y C no. Pero ya, así es la forma en que se arregla, ¿no? Ahí simplemente solo como que esta de aquí es la que no se estaría cumpliendo, pero como les explicaba, no es que se puede cumplir así siempre las distancias unitarias. Siempre se trata que sí, que se cumplan todas las reglas, pero hay veces que no se van a poder hacer, ¿ya? Y ya verifican eso y asignan, por ejemplo, aquí ya les asignaron estos valores, ¿no? Para que cumplan. Porque, por ejemplo, si utilizaban otros valores, puede ser que no cumplan. Yo también me hubiera puesto aquí D, G y E, y también hubiesen cumplido. Pero en este caso, si quisieron usar esos valores y si cumplieron, está bien. Entonces ya una vez que tienen eso, ya creo que ya no hay nada más que hacer. Ah, ya ¿cómo se llama? Los decodificadores, de acuerdo a esta tabla que tienen aquí, hacen hacen el mapa de Carnot con todos estos de aquí. Y así mismo para los de los del flip-flop. Y van a ver acá más adelante cómo tienen este de aquí. Ah, ya, aquí está la tabla del mapa de Carnot que yo les hice para la asignación de estados, ¿no? Que D y E cumplen distancia unitaria y B y C, y también A y B, y A y C deberían cumplir, pero no se puede. ¿Ya? Aquí creo que ya vienen los mapas. Ahí aquí usan un flip-flop D. El flip-flop es más ya su elección. Ustedes pueden, normalmente se utiliza el D porque es el más sencillo. Tiene una sola salida, una sola entrada, perdón. Y su mapa de excitación es sencillo. Entonces no tiene mucho que hacer. Entonces ustedes hacen con, con esto de aquí. Ustedes hacen sus mapas de Carnot. Por ejemplo, con la primera columna, con la segunda y con la tercera. Entonces ahí tienen las funciones de DA, de B y de C. Y de ahí después, como tienen... A ver, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tienen 10 como que de estos. Entonces tienen que usar un mapa de 4 variables, o sea, ya un cuadrado de 16, que es como tienen aquí. Los que no, los que falten, ¿dónde está? Les asignan donkers, porque aquí solo hay 10 datos, ¿no? Y los mapas son de 8 y de 16, entonces de 8 no pueden utilizar porque les sobraría. De 16 sí, entonces los demás los rellenan con donker, los otros 6, que es lo que hicieron aquí. Y así mismo para los demás, agrupan como puedan y les da sus funciones. Y así mismo para la función de salida. Entonces, estos tres son su decodificador, próximos estados, y el de acá, su decodificador de salida. Ya, implementan eso y ahí ya tienen su decodificador, que es este de aquí para los flip-flops, y el de acá, que es el de salida. Y ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta? Hola. No, ninguna pregunta. Ustedes no alcanzaron a ver contadores, ¿verdad? No, nos quedamos, o sea, ya le entendí la parte del flip-flop, pero hasta ahí nos quedamos.
contadores creo que ya terminamos la última clase. Esto es lo del contador, creo que sí les expliqué. eh, ya, pero aquí está. Ya. Ahí aquí como que hacen un ejemplo con un contador. Ya. Mm. Recuerden que el contador usaba los flancos de reloj. Era algo así. ¿Dónde está el lápiz? El bloque tenía aquí su entrada, su load, su enable. Este es su clock. Este de aquí es su entrada. Este aquí es su salida. Esta entrada servía para el valor que esté aquí, si el load se encendía, empieza a contar desde ahí. El enable es como que la señal que habilitaba a que este cuente. Por ejemplo, si aquí tenía 000 y le daba load, cargaba mi valor inicial de 000. Y si yo le daba un enable, acá en mi salida iba a tener 001. ¿Ya? Y este de aquí lo toma como que esta es mi señal del clock. Si mi enable es 1 aquí y 1 acá, entonces yo veo los flancos positivos que son estos. Y yo aquí, este va a ser mi salida Q. Aquí va a tener 0, aquí va a tener 1, 1, 1, 1. Aquí ya voy a tener 2, 2, 2, 2. Aquí ya voy a tener 3, 3, 3. Y así sucesivamente, ¿no? Así más o menos funciona. Entonces aquí tratan de hacer un diagrama ASM del contador. Dice, un diseño del contador de modo único, sincrónico, de distancia unitaria, módulo 6 y 3 bits de salida. Módulo 6, no sé. Módulo 6 y 3 bits de salida. Los 3 bits de salida sí que la salida solo sea de 3 bits, pero este aquí no entiende muy bien qué es módulo 6 y 3 bits de salida. ¿A qué se refiere con módulo 6? Y por acá estaba ya el diagrama ASM, que en este caso solo va a contar como que 6 valores y de ahí regresa al inicial, ¿no? Ahí están los próximos estados, el flip-flow que utiliza es el D. Allá hace el mapa de estado, casi todo es uno aquí. Ajá. Y faltaría el de salidas, pero ese depende de la entrada también. Y ya, eso sería todo el capítulo 6. Que creo que es el último capítulo que ustedes ven, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ese es un ejemplo ya un poco como que más práctico. O sea, de implementación de un, de un circuito de mediana escala asincrónico. Como un registro así. Pero eso no van a ver. No forma parte del contenido de este curso. Ya en Digitales 2. O no sé cómo se llama ahora. Ahí van a ver más detalle todo eso. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No tiene ninguna duda? Bueno.